El confucianismo, el primer maestro. Si hay un hombre con el que se ha asociado la cultura china, ese es el de Confucio, Confucius o maestro Kung. Los chinos se refieren reverentemente a él como el primer maestro, pero no porque hubiera otros maestros antes que él, sino porque le sitúan en el primer lugar. Nadie alega que eso lo haya forjado la cultura y hasta él mismo minimizaba su originalidad, aduciendo que solo era un amante de los antiguos. Pero esta designación le concede menos crédito del que se le debe, es un ejemplo de la modestia y reticencia que preconizaba, porque si bien Confucio no fue el autor de la cultura china, fue su editor supremo, cribando el pasado, recalcando esto, restando importancia o eliminando aquello, reorganizando y anotándolo todo, dio a su cultura el lugar prominente que ocupa desde hace 25 siglos. El lector, que supone que semejante logro solo se consigue llevando una vida dramática, sufrida, una desilusión. Confucio nació alrededor del año 551 a.C. en el principio de Lu, hoy provincia de Shantung. No sabemos nada de sus antepasados, pero es claro que cuando niño su vida familiar era modesta. Cuando yo era joven no tenía rango y mis circunstancias eran humildes. Su padre murió antes de que Confucio cumpliese los 3 años, dejando su crianza a una madre amorosa pero empobrecida. Por tanto, desde el punto de vista financiero tuvo que abrirse camino por sí mismo, realizando primero tareas ínfimas. La dureza y pobreza de esos primeros años lo vincularon a la gente común, lo que se reflejaría en el carácter democrático de toda su filosofía. Aunque entre las reminiscencias de su infancia hay nostálgicas referencias a la caza, a la pesca, el tiro al arco, lo que surge no era un empollón, inicio joven de los estudios y le fue bien en ellos. Al cumplir los 15 años me dediqué a estudiar. A los veintitantos años, después de haber ocupado varios cargos gubernamentales irrelevantes y de haber contraído un matrimonio no muy afortunado, se estableció como tutor. Esta era obviamente su vocación. La reputación de sus cualidades personales y de su sabiduría práctica se difundió con rapidez y atrajo a un círculo de ardientes discípulos. Pese a la convicción de estos discípulos de que, desde el nacimiento de la raza humana, no ha habido un hombre como nuestro maestro, la carrera de Confucio fue un término de sus propias ambiciones, su fracaso. Su meta era el cargo público, porque creía, ya veremos cuán erróneamente, que sus teorías no echarían raíces si no demostraban que funcionaban. Confucio tenía una confianza ilimitada en su capacidad de reorganizar la sociedad, siempre se le diese la oportunidad. Cuando le informaron sobre el aumento de población en el estado de Wei y le preguntaron qué debía hacerse al respecto, respondió: enriquecerlos. Y después de eso, educarlos. Esa fue su famosa respuesta, a la que añadió, suspirando: si me emplease un príncipe, en un año podría hacerse algo y en 3 podría haberse la tarea. Ha habido biógrafos complacientes que, incapaces de entender cómo la ambición de un hombre tan dotado podía no ser cumplida jamás, le conceden 5 años de brillante gobierno cuando él tenía poco más de 50 años y lo llevan rápidamente de ministro de Obras Públicas a ministro de Justicia y a primer ministro en ese periodo durante el cual Lu se convirtió en un estado modelo. Con sus pensamientos afectados por la corrupción y la falsedad, el relato romantizado agrega: no se levantaba nada que se hubiese caído en la calle, y la lealtad y la buena fe estaban a la orden del día. La verdad es que las autoridades de la época tenían demasiado miedo al candor y la integridad de Confucio como para darle un cargo de poder. La reputación de Confucio llegó a un extremo tal que el propio gobernador de su estado, que había usurpado el poder, se vio obligado a pedirle consejo a la ligera sobre la forma de gobernar.
Confucio le respondió cáusticamente que sería mejor que aprendiese a gobernarse a sí mismo antes de gobernar a otros. El gobernador no lo hizo cortar en pedazos, como podría haber hecho por la reputación de Confucio, pero tampoco le nombró primer ministro. Lo que hizo fue concederle a Confucio un cargo honorífico con un título rimbombante, pero sin poder alguno, con la esperanza de mantenerlo tranquilo. Huelga decir que una vez Confucio descubrió la maniobra, renunció disgustado. Impulsado como por una llamada, a los 50 años sentí la misión divina. Dedicó los 13 años siguientes con muchas miradas hacia atrás y un paso reciente al largo camino que lo llevó al estado en estado, dando a los gobernantes consejos no solicitados sobre las formas de mejorar sus maneras de gobernar y buscando una oportunidad real de poner sus ideas en práctica. Pero la oportunidad no se presentó nunca, y la predicción de alguien que presenció la partida de Confucio de que el cielo usará al maestro como campana para despertar al pueblo, se convirtió en un hazmerreír con el transcurso de los años. Una vez le ofrecieron un cargo público en el estado de Chen, pero al descubrir que el funcionario que se lo había ofrecido estaba en rebelión contra su jefe, rehusó formar parte de la intriga. La dignidad y el humor liberador con que se condujo durante estos años difíciles honran su persona. Provocado una vez por alguien que le dijo: "Grande es Confucio". Él lo sabe todo, pero no se ha hecho famoso con nada. Confucio respondió a sus discípulos con simulado desaliento: ¿qué estudiaré ahora? ¿La conducción de carros? ¿El tiro al arco? A medida que estado tras estado hacía caso omiso de sus consejos de paz y de su preocupación por la gente, los anacoretas y los ermitaños se burlaban de sus esfuerzos por reformar la sociedad y le aconsejaban que se uniera a ellos en la búsqueda que hacían de un autodominio suficiente como para compensar los males de una sociedad sin posible redención. Hasta los campesinos lo criticaban como un hombre que sabe que no puede tener éxito, pero que sigue intentándolo. Solamente un pequeño grupo de discípulos fieles se mantuvo junto a él durante aquellos tiempos de desaires, de desaliento y de casi inanición. Los registros nos ofrecen una escena de todos ellos juntos en la que Confucio siente su corazón invadido de felicidad y orgullo al observarlos. Minsu, tan calmo dentro de su fuerza contenida, Surlu, tan lleno de energía, Yanshu y Sukun, tan francos y valientes. Con el tiempo, al producirse un cambio de gobierno en su propio estado, se invitó a Confucio a regresar a él. Allí, reconociendo que ya era muy viejo para ocupar un cargo público, pasó tranquilamente los últimos 5 años de su vida enseñando y editando los clásicos chinos del pasado. Murió en el año 479 a.C. a la edad de 72 años. Confucio, un fracaso como político, fue sin duda uno de los más grandes maestros del mundo, preparado para impartir instrucción sobre historia, poesía, gobierno, propiedad, matemáticas, música, adivinación y deportes. Constituía, a la manera de Sócrates, una universidad en sí mismo. Su manera de enseñar también era socrática, siempre informal. No parece haber impartido clases, sino más bien conversado sobre los problemas que le traían sus discípulos, citando lecturas y haciendo preguntas. En este último terreno era particularmente habilidoso. La forma de preguntar del maestro, qué distinta es de la de los demás. También era sorprendente la apertura con que se relacionaba con sus discípulos, sin asumir siquiera por un momento que él era un sabio, dado que la sabiduría no era para un cúmulo de conocimiento, sino una cualidad en el comportamiento. Se presentaba a sus alumnos como un compañero de viaje, dedicado a la tarea de llegar a ser totalmente humano, pero modesto en cuanto a lo que había logrado en aquella empresa. Hay 4 cosas en el camino de la persona profunda que yo no he podido hacer.
Servir a mi padre como quisiera que un hijo me sirviera a mí. Servir a mi gobernador como quisiera que mis ministros me sirvieran. Servir a mi hermano mayor como quisiera que mis hermanos menores me sirvieran a mí. Ser el primero en tratar a los amigos como quisiera que ellos me tratasen. Estas cosas no las he podido hacer. Al mismo tiempo era inflexible respecto de la importancia de la tarea que había emprendido. Esto lo llevaba a esperar mucho de sus discípulos, pues veían la causa en que los implicaba como nada menos que la corrección de todo el orden social. Esta convicción le convirtió en un radical, pero su humor y un sentido de proporción le preservaron de transformarse en un fanático. Cuando el escéptico Tasibu le propuso burlonamente: si alguien dice que hay un hombre en el pozo de agua, supongo que el altruista irá a buscarlo. Confucio le respondió: incluso un altruista se cercioraría primero de que hay un hombre en el pozo de agua. Cuando le recomendaron a una persona como alguien que pensaba 3 veces antes de actuar, Confucio comentó secamente: 2 veces son suficientes. Pese a lo seguro que era, siempre estaba dispuesto a admitir que podía estar equivocado y, de ser ese el caso, reconocer que se había equivocado. No había en él nada del otro mundo, le gustaba estar con la gente, comer fuera, cantar una canción con otros y beber, aunque sin exceso. Sus discípulos decían, en los ratos de ocio: los modos del maestro eran informales y alegres, era afable aunque firme, digno pero agradable. Sus actitudes democráticas ya han sido comentadas, pero además de estar siempre dispuesto a ser el abanderado de las causas del pueblo contra la nobleza opresora de su época, en sus relaciones personales transgredía de manera escandalosa las divisiones de clases y jamás menospreciaba a sus discípulos más pobres, ni siquiera cuando no podía pagarle nada. Era amable, pero capaz de recurrir al sarcasmo si lo creía necesario. Sobre uno de sus discípulos, que se había acostumbrado a criticar a sus compañeros, Confucio observó: es obvio que Sukun debe haberse hecho muy perfecto para disponer de tiempo para esta clase de cosas. Yo no dispongo de tanto tiempo de ocio. Y era verdad, porque hasta sus últimos días fue más exigente consigo mismo que con los demás. ¿Cómo puedo permitir que me tomen por sabio y humano?, dijo. Me gustaría más que de mí se dijera que lucho por serlo sin saciarme jamás. Confucio permaneció fiel a la búsqueda. El poder y la riqueza pudieron haber sido suyos con solo pedirlos, si hubiese estado dispuesto a comprometerse con quienes tentaban la autoridad. Pero en lugar de eso prefirió su integridad. Nunca lamentó la elección que hizo. Con alimentos comunes para comer, agua para beber y mi brazo doblado por almohada, aún disfruto en medio de estas cosas, las riquezas y los honores, ávidos, indebidamente, no significan para mí más que las nubes que pasan. Con su muerte comenzó su glorificación. Entre sus discípulos el movimiento fue inmediato. Sukun dijo: él es el sol de la luna, sobre las cuales no puede treparse de ninguna manera. La imposibilidad de equipararnos con nuestro maestro es como la imposibilidad de llegar al cielo subiendo por una escalera. Otros estuvieron de acuerdo con él. Pasadas unas pocas generaciones se le veía en China como el mentor y modelo de 10.000 generaciones.